Pues para hablar de los presupuestos, de lo que se ha hablado en el Congreso y de la situación económica en general, hemos llamado a dos economistas con visiones distintas o cuando menos no exactamente iguales o complementarias para ver este asunto. Julio Rodríguez, de Economistas frente a la Crisis, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Ángel de la Fuente, economista, director de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Vamos rápidamente, de lo que sabemos ya de las cuentas generales. Empiezo por usted, Julio, y la pregunta es para los dos. De lo que sabemos de macro, de las cuentas generales de los presupuestos, ¿son buenos o malos para la actual situación en la que estamos? Hombre, como todo es mejorable siempre, pero yo creo que estos presupuestos, de momento, pues las cifras agregadas son unas cifras que son más bien razonables. El presupuesto a primera vista parece más expansivo de lo que luego en realidad es, pero en conjunto yo creo que es un presupuesto defendible y es un presupuesto pues que tiene una seria preocupación social y también una seria preocupación por eso que se llama tanto cambiar el modelo productivo. Ángel. Empezaría un paso más atrás, ¿no? La situación en la que estamos, tenemos un problema muy grave, que es hemos sufrido un shock externo muy fuerte que básicamente nos ha hecho un 7 o un 8% más pobres. Entonces la cuestión es cómo repartimos esa pérdida de renta. Esto está en el núcleo de la discusión, no solo de presupuestos, sino de toda la formulación de la política reciente, ¿no? Entonces en los presupuestos pues hay un poco de todo, ¿no? Hay una medida muy importante y muy discutida que es la actualización de las pensiones con el IPC, ¿no? Que es, bueno, o sea, estamos todos de acuerdo en que hay que proteger a los pensionistas con rentas más bajas, pero a lo mejor no a todos, porque parte de ese reparto de rentas pues tiene que ver también con los pensionistas con rentas más altas. Todo lo que no, o sea, si libramos a mucha gente de contribuir a ese reparto, pues lo que queda para repartir entre los demás es más Pero el complicado. que ha cotizado toda la vida, dice, yo he cotizado toda mi vida, he trabajado, estoy por encima incluso del tramo máximo, hombre, me lo he ganado durante 37, 40, 40 y pico años, no me van a tocar un poco lo que yo he cotizado. Bueno, pero hay mucha gente en situaciones parecidas, ¿no? O sea, piensa que si se cumplen las previsiones, todo lo que aumentará el PIB con suerte se va a ir a pagar el incremento de las pensiones. Entonces, se está comiendo el margen para muchas otras políticas, ¿no? Y el gasto social, desde 2008 el Estado ha tenido, con distintas etapas, pero por lo menos desde 2008, casi 14, 15 años, llevamos con crisis concatenadas, primero la inmobiliaria, la Lehman Brothers, luego viene la pandemia, ahora la guerra de Ucrania, la inflación. El Estado debe garantizar ese escudo social a una costa de cierto endeudamiento o tiene que, ahora que está tan de moda las palancas, recurrir a las palancas impositivas, Julio? Yo diría que debe de hacerlo cuidando también el endeudamiento, es decir, que el gobierno en el futuro, como dice el propio Banco de España, deberá hacer su plan de racionalización de todo su endeudamiento, pero en este momento es verdad que el aumento del gasto en pensiones es importante, pero sin embargo lo que no se puede tampoco plantear es como que los mayores están viviendo bien a costa de los menores. Es decir, que hay un discurso ahora que está corriendo por ahí de que esto de las pensiones no puede subir, que son los jóvenes y los jóvenes no salen perjudicados para nada como consecuencia de este aumento de las pensiones. Lo que sí es cierto es que cuando llegue 2023 y tengamos una nueva situación y haya habido una desaceleración del crecimiento económico, pues habrá también que analizar cuál es la posición más razonable, si subírselos a todos igual, pero en todo caso las pensiones en este momento, el peso que tienen dentro de la actividad productiva, dentro del PIB, y también el nivel absoluto que tienen en España no está ni mucho menos por encima de lo que existe en Europa Occidental. Es un nivel muy comparable. Gasto e ingresos son los impuestos. Sí. Los impuestos, la política impositiva. En esto hay diferencia entre izquierda y derecha, progresistas y conservadores, o por lo menos estamos asistiendo a un debate vivo, incluso fuera de nuestras fronteras, que se ha matizado quizá algo con lo que hemos visto en Reino Unido, con Liz Truss. La política impositiva, por ejemplo, impuestos a grandes fortunas, patrimonio, ingreso o impuesto a grandes empresas, las energéticas. Sobre estas dos cuestiones, empiezo por ti, Ángel.
Bueno, a ver, yo creo que aquí a veces la discusión se exagera y se pone en términos de blanco y negro cuando en el fondo todos estamos de acuerdo en que estamos hablando de tonos de gris, ¿no? O sea, en España no hay nadie que yo conozca o casi nadie que se quiera cargar el estado de bienestar y nadie que quiera privatizarlo todo o que quiera hacer público todo, ¿no? O sea que estamos hablando de matices un poco arriba, un poco abajo en términos de protección y de impuestos, y si planteáramos así la discusión, yo creo que sería bastante más civilizada. Entonces, dentro de eso, pues yo creo que no hay ahora mismo margen con los déficits que tenemos y el stock de deuda que tenemos para una reducción generalizada y permanente de impuestos, pero quizás sí para retoques a la baja de algunos impuestos como herramienta para ayudar rápido a la gente que necesita ayuda en estos momentos. O sea, es mejor hacerlo vía rentas que no con reducciones de impuestos sobre la energía o con ayudas generalizadas a los carburantes. Se ha optado por otro camino, por aumentar la presión fiscal sobre los hogares de niveles más elevados y bajar la presión fiscal sobre los hogares de ingresos más reducidos. Esta es una posición que puede haber opiniones contrarias, pero que yo la encuentro que es una posición relativamente razonable. Lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que bastante de las mayores aperturas que tiene este presupuesto se debe a la presencia de los fondos europeos. O sea que estos son 140.000 millones, de los cuales se han comprometido ya, aunque se hayan gastado mucho menos, unos 70.000 millones, y todavía quedarán unos 80.000 millones que habrá que decidir el año que viene qué existe con ellos. Luego hay que aprovechar esta ocasión y también de camino todo lo que sea racionalizar el sistema fiscal es conveniente. Es decir, que con el sistema fiscal lo que ocurre es que de vez en cuando se hacen apaños, se hacen arreglos, sube esto por aquí, y hace falta que este libro blanco de la reforma fiscal pues se ponga en marcha. Otra cuestión en debate, la inflación, y unido también a ello en parte los salarios, la subida de los salarios. ¿Es buena medida o obligada aumentar los salarios? ¿Aumenta la inflación? ¿Se puede mantener la inflación aumentando los salarios? ¿Es obligado que aumenten los salarios si aumenta tanto la inflación? ¿Cómo se afronta este momento los problema? salarios están muy lejos de lo que ha subido la inflación. O sea, la estadística que ayer dijo el presidente de la COE, que era del INE, no, la estadística de las tasas de crecimiento salariales es del Ministerio de Trabajo. Estos aumentos salariales están ahora entre un 2 y un 3%, y lo que llevamos de año, el IPC, el promedio de los 9 primeros meses, es un 9% en conjunto. Luego en este momento los aumentos salariales están muy lejos de los aumentos de los precios. Por tanto, no son los salarios los responsables de los precios. En este momento, más bien, se han hecho cálculos utilizando la otra estadística de precios, que es el deflactor del PIB, y ha sido más bien los beneficios los que han crecido mucho más que los salarios. No lo ve igual, ¿no? No, vamos, los datos que yo he visto, o sea, son más equilibrados. Tanto los márgenes empresariales como los salarios están demostrando bastante moderación. De hecho, los márgenes están todavía por debajo del nivel prepandemia y, sin embargo, los salarios han vuelto justo al nivel prepandemia, pero los dos están demostrando moderación. O sea, que lo que tenemos es una inflación importada, vuelvo a lo que decía al principio, un shock externo que nos ha hecho más pobres, y tenemos que buscar la forma de repartir bien esa pérdida de riqueza, y esto es complicado, pero exigiría un acuerdo, porque si cada uno intenta pasarle la pelota al otro, entonces vamos a acabar teniendo la misma pérdida de riqueza, pero con una inflación que se va a cronificar y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Hay una parte de inflación que se ha originado en España por la forma de fijar el precio de la energía eléctrica. O sea, esto de los beneficios caídos del cielo, donde el más caro, toda la electricidad se ponía al precio de la fuente de energía más cara, pues esto se ha corregido en parte. O sea que esta excepción ibérica en este momento se está tratando de ver qué se aplica dentro de Europa y cómo se aplica. Es decir, no es que se haya generalizado, pero de momento ya no está mal vista. O sea que en este momento el sistema de fijación de los precios de la energía a partir de un sistema de subasta donde el precio más elevado era el que se fijaba, esto era un disparate y se ha corregido en gran parte y se ha conseguido que los aumentos del precio de la electricidad sean menores que los que hubieran sido en ausencia de este cambio. ¿Ha sido un timo la excepción ibérica o una buena solución, Ángel? No, vamos, ni una cosa ni la otra. No ha sido un timo, ha funcionado y ha ayudado a reducir en parte el precio, pero no resuelve el problema por completo. Y mantiene la lógica del mercado marginalista. O sea, la excepción ibérica básicamente es una subvención
a los productores eléctricos que utilizan gas, esto reduce sus costes marginales, entonces siguen siendo los más caros y siguen fijando el precio, pero el coste es más bajo, con lo cual el precio es más bajo. Esto devuelve a los consumidores una parte de esas rentas extraordinarias que les tocarían a los productores eléctricos. Eso tiene su parte buena y su parte mala, pero vamos, con una subida de precios tan brutal como la que tuvimos hace unos meses, pues bastante razonable el devolver una parte. Sí, yo creo que sí, se ha hecho un cambio, el cambio no es perfecto, todavía el sistema de fijación del precio de la electricidad nos produce electricidad con unos niveles de precios muy altos, todavía este sistema es verdaderamente mejorable y la cuestión ahora es que haya a nivel de toda Europa hay un sistema que se parezca, pero lo que no puede es continuar el sistema este marginalista que estaba dando lugar a verdaderos disparates y a situaciones dramáticas. Dos últimas cuestiones, porque vamos con muchísimo retraso y tenemos que ir a tratar la actualidad del día y por lo tanto ya directamente voy a ir con dos cuestiones y pasamos al siguiente tramo del programa. Gestión de los fondos europeos, que de esto hay también debate político al respecto. El gobierno presume de que Europa está avalando y dando las mejores notas al gobierno en cuanto al plan diseñado para el aprovechamiento de esos fondos europeos. Desde la oposición se dice que el grado de ejecución es muy bajo. Quería conocer, empiezo por usted, Ángel, su opinión sobre cómo estamos afrontando y cómo se está afrontando ese gasto con los fondos europeos. Bueno, una vez más, ni blanco ni negro, ¿no? El problema es complicado, es muy difícil gastar tanto dinero muy rápido y además hacerlo bien. Entonces hay que tener una cierta paciencia, porque al final es más importante la calidad del gasto que la velocidad, pero es verdad que hay una restricción de plazos que impone la Comisión Europea que hace difícil, nos mete demasiada prisa, ¿no? Yo creo que habría que, sobre todo, conocer mejor el control, el nivel de ejecución del gasto, porque la proporción de gasto comprometido es importante. Ahora, la cuestión es cómo se está gastando, a qué ritmo se está gastando, y también depende bastante de la colaboración de los gobiernos autónomos, porque al fin y al cabo bastante de ello es dinero que se le da a las autonomías, que son las que luego tienen que aplicarlo. O sea, la cuestión también es que quedan todavía 80.000 millones de euros, esto que en un momento determinado se miró con un poco de desdén porque era un préstamo barato, pero ahora como han subido los tipos de interés, ahora valen Está mucho bien. más que antes. La segunda parte, digamos, millones. eran 140.000, un poco más de la mitad fondo perdido, el resto había que devolverlo, pero como los tipos están como están, claro, en cómodos plazos. Y una última cuestión, cuando se habla no de planificación, sino de afrontar económicamente situaciones adversas, se recurre siempre a la incertidumbre de un contexto de guerra que estamos viviendo en Europa. Enseguida vamos a ir con Ucrania y con las declaraciones de Putin. ¿Esto es así de verdad? ¿A veces sirve de excusa para decir, uy, no sabemos cómo va a ser? ¿O realmente ahora con lo que está pasando es normal que se hable de incertidumbre? Hombre, crea incertidumbre. O sea, que un señor diga que hace prácticas de lo que podía ser un lanzamiento de un cohete nuclear, pues esto la verdad es que no anima a nadie, ¿no? Pero hay más cosas, además del propio sistema de fijación de la electricidad y otros hechos también que están pesando. Y es la política de los bancos centrales que están actuando como si esta fuera una inflación de demanda, y no existe un exceso de demanda. Los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, han puesto los tipos de interés de 0 al 3,5%, el BCE no ha querido quedarse atrás, entonces tenemos en este momento unos tipos de interés altos. Estuvieron muy bajos durante demasiado tiempo, pero ahora el salto ha sido muy rápido. Nos hemos encontrado con que mucha gente, yo calculo que unos 3 millones de hogares tienen créditos para compra de vivienda a interés variable, que se pueden encontrar que de estar pagando un 2, tienen que pagar ahora mejor un 5%, y esto aumenta más de un 30% la cuota a pagar. Y esto complica más todavía la situación. La subida de tipos ha sido un error por parte de organismos internacionales, Estados Unidos, la Reserva Federal, luego el FMI. Ha sido tan rápida, sobre todo porque no era normal que viviéramos tantos años con estos tipos de interés que eran cero o incluso negativos. Eso no era normal. Pero quizá el ponernos a tono ha sido demasiado rápido. Y esto ha dado lugar a que yo ya estoy viendo que están saliendo artículos estos días en los medios de comunicación fuera de España, más que en España, están saliendo dudas sobre si esta política no habría que cambiarla. Incluso la propia primera ministra de Finlandia ha dicho que cuando hay un problema es peor no tocarlo que dejar de tocarlo. Sobre los tipos y sobre la incertidumbre. La incertidumbre es muy real y muy elevada y efectivamente está ahí. Sobre los tipos, la situación americana es distinta. En América sí que hay un componente importante de demanda que justifica más la subida rápida de tipos,
En Europa lo que pasa es que vamos un poco a remolque, porque si suben mucho los tipos allí y tú te quedas atrás, pues se te va el capital, o sea que tienes que seguirlos un poco, ¿no? Y es verdad que a nosotros nos viene peor porque la nuestra es más de oferta que de demanda. Ángel de la Fuente, Julio Rodríguez, economistas los dos, con visiones complementarias, en ocasiones coincidentes, en ocasiones divergentes. Muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública en La Noche en 24 horas. Gracias. Muy buenas Buenas noches. noches.